En el mundo de la terapia craneosacral biodinámica, el concepto de evaluación es bastante diferente de lo que muchos podrían esperar de una modalidad terapéutica. No es un proceso rígido de diagnosticar una condición o etiquetar un conjunto de síntomas con un nombre específico. En cambio, la evaluación es un acto profundo y respetuoso de percepción. Es un diálogo continuo con el sistema del cliente, un arte de escuchar con nuestras manos y toda nuestra presencia. No estamos buscando lo que está mal, más bien, nos estamos sintonizando con la historia que el cuerpo está contando en su propio lenguaje. Este lenguaje se habla a través de ritmos sutiles, patrones de tensión y facilidad, y las expresiones inherentes de salud que siempre están presentes, sin importar la circunstancia. Esta forma de evaluación no es un paso preliminar y separado que concluye antes de que comience el tratamiento. Está intrínsecamente tejida en la propia estructura de la sesión terapéutica. Desde el momento en que el cliente entra en la sala, el proceso de percepción comienza. Observamos cómo se mueven, cómo se acomodan y la calidad de su presencia. Cuando hacemos contacto, nuestras manos no son herramientas de manipulación, sino órganos sensoriales para escuchar. Estamos sintiendo la expresión del aliento de vida, ese impulso fundamental y rítmico que organiza y mantiene el cuerpo. Nuestro objetivo principal es percibir la totalidad del individuo, reconociendo que los síntomas son solo una parte de una historia mucho más grande y compleja que se desarrolla en el momento presente. Por lo tanto, dejamos de lado la necesidad convencional de arreglar o corregir. Este es un cambio crucial de perspectiva. Una etiqueta diagnóstica puede ser limitante, creando un enfoque estrecho que podría pasar por alto las propias prioridades inteligentes del cuerpo para la curación. En biodinámica, confiamos en que el sistema tiene un plan de tratamiento inherente, una sabiduría natural que conoce el camino más efectivo y eficiente hacia un mayor equilibrio y bienestar. Nuestro trabajo como terapeutas es percibir este plan, comprender lo que el cuerpo está tratando de lograr y proporcionar el apoyo y los recursos necesarios para que ese proceso se desarrolle de manera segura y completa. Es una asociación humilde y colaborativa con la inteligencia innata que reside en nosotros. Este viaje perceptual requiere que cultivemos un estado de quietud y receptividad dentro de nosotros mismos. Debemos silenciar nuestras propias mentes, nuestras preconcepciones y nuestro deseo de lograr un resultado específico. Solo desde este lugar de presencia tranquila podemos escuchar verdaderamente los sutiles susurros del sistema del cliente. Estamos escuchando la historia de su vida tal como ha sido impresa en sus tejidos, sus fluidos y su campo energético. Esta evaluación no se trata de recopilar datos para formar una conclusión. Se trata de establecer una relación con la salud de la persona, creando un espacio donde su propia vitalidad pueda guiar el camino hacia la resolución y la integración. Para que una evaluación biodinámica sea verdaderamente efectiva, el terapeuta debe adoptar una postura interna específica, una que esté basada en la neutralidad y guiada por una curiosidad abierta. Neutralidad, en este contexto, no significa ser frío o distante. Al contrario, es un estado de profunda presencia y no juicio. Es la capacidad de estar con lo que es, sin la necesidad de que sea diferente, sin imponer nuestra propia agenda o expectativas en el sistema del cliente. Cuando somos neutrales, creamos un espacio seguro e incondicional donde el cuerpo se siente lo suficientemente seguro como para revelar sus patrones y verdades más profundos. Es un estado de estar completamente presente para el cliente, sosteniendo un campo estable y de apoyo para ellos. Esta neutralidad es la base sobre la cual puede florecer la curiosidad genuina. En lugar de preguntar, ¿qué le pasa a esta persona y cómo puedo arreglarlo?, preguntamos, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué intenta hacer el cuerpo? ¿Qué recursos están disponibles? Esta curiosidad no es un ejercicio intelectual, es una sensación sentida, una apertura al descubrimiento. Abordamos cada sesión como si fuera la primera, sin arrastrar suposiciones de encuentros anteriores. El cuerpo es un proceso dinámico y en constante cambio.
y lo que era cierto la semana pasada puede no ser la prioridad hoy. Esta mente de principiante nos permite percibir los cambios sutiles y los patrones emergentes con claridad y frescura. No tener una agenda fija es un aspecto crítico de esta postura. Si entramos a una sesión con un plan predeterminado para liberar el sacro o arreglar el cuello, ya estamos limitando nuestra capacidad de escuchar. Nuestro enfoque se vuelve estrecho y corremos el riesgo de anular la propia sabiduría inherente del cuerpo. El cuerpo puede tener una prioridad mucho más apremiante, como calmar el sistema nervioso o procesar un viejo shock emocional retenido en el hígado. Al dejar de lado nuestra agenda, honramos el sistema del cliente como el verdadero experto. Confiamos en que la inteligencia innata dentro de ellos conoce la secuencia más hábil para la curación, y nuestro papel es seguir esa guía con paciencia y respeto. Cultivar este estado de presencia neutral y curiosa es quizás la habilidad más importante que un practicante biodinámico puede desarrollar. Requiere práctica personal, autoconciencia y la capacidad de calmar nuestro propio sistema nervioso. Debemos sentirnos cómodos con la quietud, con el silencio y con lo desconocido. Cuando podemos descansar en este estado abierto y receptivo, nuestras manos y nuestra percepción se vuelven increíblemente sensibles. Ya no solo estamos sintiendo tejidos y huesos, estamos percibiendo el plan energético, la dinámica de fluidos y la expresión viva y respirante de la salud que siempre está trabajando debajo de la superficie de cualquier condición o síntoma. Un principio fundamental del enfoque biodinámico es la orientación hacia la salud. Esto significa que nuestro enfoque principal durante la evaluación y el tratamiento no está en la patología, el dolor o la disfunción. En cambio, buscamos activamente y nos conectamos con las fuerzas de salud que siempre están presentes y activas dentro del sistema del cliente. Incluso en medio de una enfermedad, trauma o angustia significativos, un núcleo de vitalidad y una inteligencia organizadora permanecen. Esta salud no es la ausencia de síntomas, es la fuerza viva y que respira que se esfuerza constantemente por mantener el equilibrio, reparar los tejidos y mover todo el sistema hacia una mayor integridad. Esta orientación es una poderosa herramienta terapéutica en sí misma. Cuando una persona experimenta dolor o una enfermedad crónica, su atención, y a menudo la atención de quienes la rodean, se fija en el problema. Esto puede crear un bucle de retroalimentación que refuerza los patrones de disfunción. Al cambiar el enfoque de nuestra percepción hacia la salud subyacente, hacemos algo profundo. Reconocemos y amplificamos los propios recursos del cuerpo. Esto ayuda al sistema del cliente a recordar su capacidad inherente de autorregulación y curación. Es como entrar en una habitación oscura, y en lugar de estudiar la oscuridad, buscar los pequeños puntos de luz que pueden iluminar el camino de salida. En la práctica, orientarse a la salud significa que cuando colocamos nuestras manos sobre un cliente por primera vez, no nos sumergimos inmediatamente en el área del dolor. Primero podríamos sentir la parte más asentada y equilibrada de su cuerpo. Escuchamos la expresión más clara del mecanismo respiratorio primario, el ritmo sutil, parecido a una marea, del aliento de vida. Al sintonizarnos con esta expresión de salud, ayudamos a que se vuelva más potente y disponible para todo el sistema. La salud se convierte entonces en el recurso principal que informa el proceso terapéutico. El sistema puede usar este sentido amplificado de totalidad y recurso para comenzar a abordar las áreas de inercia o angustia desde un lugar de fuerza en lugar de déficit. Este principio guía nuestra evaluación de principio a fin, incluso cuando encontramos áreas de restricción, trauma o dolor significativos. Las mantenemos dentro de un contexto más amplio de la salud disponible. Preguntamos: ¿dónde está el recurso que puede apoyar la resolución de este patrón? Este enfoque fomenta una sensación de seguridad y empoderamiento para el cliente. No se les ve como una colección de problemas a resolver, sino como una persona completa con una capacidad innata para la curación. Nuestra evaluación, por lo tanto, no es una búsqueda de lo que está mal, sino un viaje de descubrimiento para encontrar lo que está bien, lo que funciona y lo que ya está completo.
La evaluación biodinámica empieza con una lectura general del cuerpo, una observación de la persona completa antes de mirar un detalle específico. Es como ver el sistema de la persona como un todo, un campo unido. Observamos su postura no como algo mecánico, sino como una forma de contar su historia y cómo se siente ahora. ¿Cómo se mueven? ¿Se ven ligeros y con energía? ¿O parece que la gravedad los está tirando hacia abajo? Estas formas de moverse nos dicen cómo la persona se ha adaptado a las cosas difíciles de la vida y cómo su cuerpo está organizado por esas adaptaciones. Otra cosa importante que vemos al principio es la respiración. No solo miramos cómo se mueven el pecho y la barriga, sino cómo es la respiración de profunda y buena. ¿Es corta y rápida, como si solo respiraran con la parte de arriba del pecho? ¿O es profunda, lenta y se mueve libremente por todo el tronco? La respiración nos dice mucho sobre cómo está el sistema nervioso. Si alguien respira de forma limitada, a menudo significa que su cuerpo está en alerta o defendiéndose. Observar la respiración nos da una idea rápida de lo seguro y regulado que está el sistema nervioso, lo cual es muy importante para toda la sesión. El tono general del cuerpo también es clave en nuestra primera percepción. Esto se refiere a cómo se sienten los tejidos y líquidos del cuerpo en general. ¿El cuerpo se siente con vida, fluido y resistente? ¿O se siente denso, apretado o como si estuviera roto en pedazos? Este tono general nos dice directamente cuánta vitalidad tiene la persona. Un cuerpo con mucha vitalidad a menudo se siente más unido y completo, incluso si hay alguna zona un poco tensa. Un cuerpo con poca vitalidad puede sentirse más lento o desordenado. Este sentido general del tono nos ayuda a entender qué recursos tiene la persona para sanar y nos guía en el ritmo y la profundidad de nuestro trabajo. Esta lectura general no es algo fijo, sino una forma de ver dinámica que sigue durante toda la sesión. Mientras trabajamos, siempre volvemos a esta visión más amplia para ver cómo los cambios en una parte pequeña se unen con el todo. Por ejemplo, si se relaja un hombro, luego debemos observar cómo ese cambio se siente en la columna, la pelvis e incluso en los pies. El cuerpo es como una red conectada, y un cambio en una parte se sentirá en toda la estructura. La lectura general nos permite seguir esta unión, asegurándonos de que el trabajo sea completo y que el cuerpo esté procesando los cambios de forma equilibrada y coherente. En el corazón mismo de la terapia craneosacral biodinámica y su proceso de evaluación está el mecanismo respiratorio primario, o MRP. Este no es el aliento de los pulmones, sino un ritmo más sutil y primitivo que es generado por el aliento de vida mismo. El MRP es una fluctuación palpable, como una marea que se expresa en todo el cuerpo, en los fluidos, los tejidos, los huesos y el sistema nervioso central. Tiene una velocidad, amplitud y calidad específicas que ofrecen una ventana directa al estado de salud y vitalidad subyacente del cliente. Aprender a percibir e interpretar el MRP es una piedra angular de nuestra práctica. Durante una evaluación, escuchar el MRP es uno de nuestros objetivos principales. Sentimos su presencia, su fuerza y su expresión. ¿Es el ritmo claro y consistente, como una marea oceánica lenta y profunda? ¿O es débil, rápido o caótico? Un sistema sano y con buenos recursos típicamente expresará un MRP lento, equilibrado y potente. En contraste, un sistema estresado, traumatizado o agotado puede exhibir un ritmo más rápido, más débil o más errático. El estado del MRP nos da una línea base fiable de la vitalidad general de la persona y su capacidad para autorregularse y sanar. Nos dice cuántos recursos están disponibles a un nivel muy fundamental. El MRP también guía la terapia misma. Sus diferentes expresiones, a menudo referidas como las mareas, proporcionan un mapa para la sesión. Podríamos percibir una marea más rápida, que a menudo se asocia con el cuerpo trabajando a través de patrones de tensión más superficiales. O podríamos sentir una marea mucho más lenta y profunda, conocida como la marea larga, que nos conecta con el principio organizador fundamental del cuerpo
y sus recursos más profundos para la sanación. Al sintonizarnos con estos diferentes ritmos de marea, podemos entender qué capa del sistema se está presentando para el tratamiento y qué nivel de apoyo se requiere de nosotros como profesionales. En última instancia, el objetivo no es arreglar el MRP, sino crear las condiciones de seguridad y quietud que le permitan expresarse de manera más completa y coherente. Cuando el sistema del cliente se asienta y el terapeuta mantiene una presencia neutral y de apoyo, el MRP a menudo comienza a profundizarse y ralentizarse de forma natural. Este cambio es una señal de que el cuerpo está pasando de un estado de defensa o compensación a un estado de sanación y reorganización. De esta manera, el MRP es tanto una herramienta de evaluación como un agente de sanación. Al escucharlo, estamos escuchando la voz de la salud misma, y al apoyar su expresión, estamos apoyando el viaje innato del cuerpo de regreso a la totalidad. Uno de los cambios de perspectiva más profundos que ofrece la biodinámica es el concepto de prioridad terapéutica. Este principio dice que el tema más importante a tratar en una sesión no es necesariamente la queja principal del cliente o el síntoma más obvio. En cambio, la verdadera prioridad es lo que la inteligencia innata del cuerpo está lista y dispuesta a procesar en ese momento particular. Un cliente podría llegar con dolor crónico en el hombro, pero su sistema podría necesitar primero abordar un patrón de tensión profunda en el intestino relacionado con un viejo choque emocional. Ignorar esto sería trabajar en contra de la propia sabiduría del cuerpo. Determinar la prioridad terapéutica es una parte clave de la evaluación biodinámica. Requiere escuchar profundamente y estar dispuesto a dejar de lado nuestras propias suposiciones. A medida que hacemos contacto con el sistema del cliente, no estamos buscando el problema que describieron. En cambio, estamos sintiendo lo que se presenta con la mayor energía o significado. El cuerpo a menudo se organiza alrededor de un punto central de inercia o experiencia no resuelta. Este punto, que podríamos llamar fulcro, actúa como un centro gravitacional, y muchos otros patrones y síntomas son a menudo compensaciones a su alrededor. La prioridad terapéutica es a menudo llevar conciencia y recursos a este fulcro primario. Por eso, es posible que ni siquiera trabajemos directamente en la zona del dolor durante varias sesiones. Por ejemplo, el dolor de hombro podría ser una compensación secundaria a una restricción en la cadera opuesta, que a su vez está relacionada con una antigua lesión de tobillo. La inteligencia del cuerpo podría presentar el tobillo como la prioridad, porque sabe que resolver este problema fundamental permitirá que el resto de la estructura se reorganice de forma natural. Al seguir lo que el cuerpo nos dice, trabajamos de manera más eficiente y segura. Estamos abordando la causa raíz en lugar de simplemente perseguir los síntomas, lo que a menudo solo proporciona un alivio temporal. Este enfoque requiere confianza y una comunicación clara con el cliente. Es importante explicar que el cuerpo tiene su propia agenda para sanar y que nuestro papel es seguirla. Estamos escuchando lo que el sistema está listo para soltar, no forzándolo a liberar algo que todavía está usando para mantener la estabilidad, incluso si esa estabilidad está comprometida. Cuando el sistema se siente apoyado y con recursos, presentará sus prioridades de una manera clara e inconfundible. Nuestro trabajo es percibir esa prioridad con precisión y luego ofrecer la quietud y la presencia necesarias para que el cuerpo haga su propio trabajo de curación. Para entender la historia del cuerpo más a fondo, la evaluación biodinámica incluye una percepción cuidadosa de sus estructuras clave, especialmente los diafragmas transversales y los ejes verticales. El cuerpo tiene varios diafragmas transversales principales: el suelo pélvico, el diafragma respiratorio, la entrada torácica en la base del cuello y la base craneal. Estas no son solo láminas de músculo y fascia, son centros importantes de actividad que gestionan la presión, el líquido y el flujo nervioso. A menudo retienen patrones de tensión que pueden tener efectos de gran alcance en todo el sistema. Son como estantes horizontales que pueden alterar la organización vertical del cuerpo. Durante una evaluación, palpamos o sentimos suavemente estos diafragmas para entender su estado.
¿Son móviles y responden a la respiración y al MRP, o están tensos, torcidos o restringidos? Un diafragma respiratorio tenso, por ejemplo, puede restringir la respiración, impedir la digestión y crear tracción en la columna vertebral. Una restricción en el suelo pélvico puede afectar las caderas, el sacro y los órganos de la pelvis. Estos diafragmas a menudo trabajan juntos, y un patrón de tensión en uno puede reflejarse en los otros. Observarlos nos da un mapa de cómo las tensiones horizontales están afectando el equilibrio y la función general del cuerpo. Complementando esto está la observación de los ejes verticales del cuerpo, particularmente la línea media. La línea media no es solo la columna vertebral física, sino un eje energético y de desarrollo alrededor del cual se organiza todo el cuerpo. Es el canal central a través del cual fluyen las potentes fuerzas del aliento de vida. En un estado de salud hay una sensación de longitud, facilidad y energía a lo largo de este eje central. Sin embargo, el trauma, la lesión o el estrés crónico pueden hacer que el cuerpo se desvíe o se comprima alrededor de esta línea media. Podríamos percibir una torsión, una inclinación lateral o una sensación de compresión a lo largo de la columna vertebral. Al percibir la relación entre los diafragmas horizontales y la línea media vertical, podemos comenzar a comprender los principales patrones compensatorios del cuerpo. Podemos ver cómo el sistema se ha organizado para manejar el estrés y mantener la función frente a una lesión o tensión. Por ejemplo, un diafragma pélvico inclinado combinado con una entrada torácica tensa podría crear un patrón espiral significativo a lo largo del eje del cuerpo. Esta comprensión no tiene el propósito de corregirlo mecánicamente, sino de apreciar la estrategia inteligente que el cuerpo ha empleado. Nos permite mantener estos patrones con mayor conciencia, brindando al sistema la oportunidad de encontrar una organización más eficiente y equilibrada desde dentro. En la evaluación biodinámica, aprendemos a diferenciar entre el síntoma que se presenta y el patrón subyacente dominante. El síntoma es de lo que el cliente es más consciente: el dolor de cabeza, el dolor de espalda, la ansiedad. El patrón dominante, sin embargo, es el principio organizador más primario de disfunción en el que el sistema se encuentra actualmente. Este patrón dominante puede o no estar directamente relacionado con el síntoma de una manera obvia. A menudo es el problema más antiguo, más significativo o que más agota los recursos con el que el cuerpo está lidiando, y el síntoma que se presenta es con frecuencia un efecto posterior o una compensación secundaria. Por ejemplo, un cliente puede buscar ayuda para migrañas crónicas. Si bien el dolor está en su cabeza, el patrón dominante podría ser una activación no resuelta en su intestino debido a una enfermedad infantil o un viejo trauma emocional retenido en su sistema nervioso. Esta activación profunda requiere una enorme cantidad de energía y recursos del cuerpo para manejarla. Las migrañas podrían ser un efecto secundario de que el sistema nervioso esté crónicamente abrumado. Simplemente tratar la cabeza sería como intentar limpiar un suelo inundado sin cerrar el grifo que se desborda. La evaluación biodinámica tiene como objetivo encontrar el grifo. Identificar el patrón dominante requiere un alto grado de habilidad perceptiva y la capacidad de escuchar al sistema en su conjunto. No es una deducción intelectual, sino una sensación percibida. A medida que nos asentamos y escuchamos, un área o patrón a menudo se sentirá más fuerte o más significativo para nuestras manos perceptivas. Puede tener una densidad, temperatura o cualidad energética diferente. Podría ser el área con el menor movimiento o el lugar donde el mecanismo respiratorio primario se siente más ausente. Esta es la forma en que el cuerpo dice: aquí. Aquí es donde reside la raíz del problema por ahora. Esta es la prioridad. Centrarse en el patrón dominante es una forma más profunda y sostenible de facilitar la curación. Cuando aportamos nuestra presencia neutral y de apoyo a este fulcro primario, le ofrecemos al sistema una oportunidad fundamental para la reorganización. A medida que el patrón dominante comienza a resolverse, libera una cantidad significativa de vitalidad.
Este recurso recién disponible puede ser utilizado por el cuerpo para curar otros problemas secundarios. A menudo, a medida que el problema principal cambia, los síntomas que se presentan, como las migrañas en nuestro ejemplo, pueden resolverse por sí solos sin ser tratados directamente. Esto es un testimonio de la naturaleza holística del cuerpo y su profunda inteligencia. Una evaluación biodinámica exitosa es imposible sin un marco terapéutico sólido, construido sobre la seguridad, el consentimiento y un profundo respeto por el cliente. Este marco no es algo secundario, es el contenedor que sostiene todo el proceso terapéutico. La seguridad es primordial. El sistema nervioso de un cliente no podrá, y no lo hará, pasar de un estado defensivo a un modo de curación a menos que perciba el entorno y al terapeuta como seguros. Esto implica observar el sistema nervioso autónomo y su estado de regulación. Observamos las señales de activación, como ansiedad o inquietud, o de desconexión, como disociación o entumecimiento, y ajustamos nuestro ritmo y contacto en consecuencia. Nuestro trabajo principal es corregir con el cliente, ofreciendo nuestro propio sistema nervioso asentado como un recurso. El consentimiento informado es un diálogo continuo y dinámico, no una firma única en un formulario. Incluso antes de comenzar, creamos un contrato terapéutico claro. Explicamos la naturaleza del trabajo, lo que el cliente puede esperar, y los principios de seguir la propia sabiduría del cuerpo. A lo largo de la sesión, el consentimiento se negocia continuamente. Pedimos permiso antes de establecer contacto. Podríamos decir: siento algo de energía en tu abdomen. ¿Estaría bien si dirijo mi atención allí? Empoderamos al cliente recordándole que él está a cargo de su cuerpo y de su sesión. Tiene derecho a decir alto o pedir un cambio en cualquier momento, por cualquier motivo. Este proceso de establecer límites claros y consentimiento es profundamente terapéutico en sí mismo, especialmente para individuos con un historial de trauma donde los límites pueden haber sido violados. El acto de que se les pida permiso y se respete su no puede ser profundamente sanador y empoderador. Ayuda a reconstruir un sentido de agencia y seguridad dentro del propio cuerpo. Transforma la relación terapéutica de una en la que un experto hace algo a un receptor pasivo, a una asociación colaborativa entre dos personas, guiada por la propia sabiduría interna del cliente. En conclusión, la evaluación biodinámica no es una técnica separada, sino una encarnación de toda la filosofía terapéutica. Es el arte de escuchar con precisión, respeto y profunda humildad. Desde la lectura global inicial hasta la percepción de las mareas más profundas, cada paso se trata de honrar la totalidad del cliente y confiar en su capacidad inherente para sanar. Al orientarnos hacia la salud, seguir las prioridades del cuerpo y mantener un espacio seguro y consensual, hacemos más que simplemente evaluar una condición. Entramos en un diálogo sagrado con el aliento de vida, convirtiéndonos en un humilde testigo y facilitador del misterio de la curación a medida que se desarrolla desde dentro.